Hola doctores, soy doctora Isabel Ballena, médico radiólogo del Departamento de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Nacional 2 de Mayo, profesora de pre y posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El día de hoy vamos a estudiar la evaluación de las lesiones hepáticas sólidas y quísticas por ecografía, tomografía y resonancia, especialmente en estos dos últimos métodos diagnósticos. Entonces las lesiones quísticas las vamos a evaluar de las tres maneras siguientes, ¿no? Vamos a tocar las lesiones congénitas, las lesiones neoplásicas y las lesiones inflamatorias. Las lesiones congénitas, entonces, veremos que la principal patología corresponde a los quistes biliares. Estas son lesiones benignas que no se comunican con el árbol biliar, son por lo general asintomáticas. El paciente acude por cualquier otro síntoma, y en la tomografía, en la ecografía o la resonancia podemos evaluar estas lesiones quísticas. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar estas o cómo las vemos dentro de la ecografía y la tomografía? A continuación les muestro una imagen ecográfica. Así se ve el parénquima hepático por ecografía, donde vemos una imagen anecogénica de contenido homogéneo, ¿no?, que está localizado en el segmento 8 del hígado. Si nosotros hacemos la correlación con la tomografía, en la parte derecha, en mi derecha, vemos que se trata de un corte tomográfico en corte axial, donde visualizamos que esta tomografía es con contraste, tanto oral porque encontramos el contraste dentro del estómago, y endovenoso porque vemos que la arteria está llena de contraste, ¿no? Vemos que es una fase arterial, puesto que la vena cava que la estoy señalando acá, pues está todavía se está a continuación llenando. Entonces aquí vemos que esto es el hígado, y dentro del hígado, en el segmento 8, visualizamos una imagen quística de pared delgada y su contenido es homogéneo. En buenos términos, la ecografía es el primer método diagnóstico y la tomografía es su correlación para nosotros identificar que estos quistes, su pared tiene que ser delgada y su contenido homogéneo. Se dice que aquellas imágenes quísticas que tienen menos de 10 unidades Hansfield, la primera posibilidad diagnóstica hasta demostrar lo contrario se trataría de los quistes simples o los quistes biliares. En esta otra imagen, aquí estoy mostrando que el hígado está completamente reemplazado, su parénquima, por múltiples imágenes quísticas de pared delgada, su contenido es homogéneo, su correlación tomográfica igual. Miren, aquí están todos los quistes difusos en ambos parénquimas, en ambos lóbulos hepáticos. Entonces, ¿qué nos queda por evaluar si realmente son quistes simples, además de todo lo que les he dicho, que la pared delgada, que las unidades son menores de 10 unidades Hansfield, que el contenido es totalmente homogéneo y todos los quistes son de similares características? Evaluaremos entonces si el riñón también tiene estas imágenes quísticas, o el páncreas, para decir que se trataría de una enfermedad poliquística del adulto. ¿Y cómo se ven entonces los quistes biliares dentro de la resonancia magnética? Muy sencillo de diagnosticar. Estos, como tienen contenido líquido, y nosotros sabemos que por resonancia magnética las imágenes que corresponden al líquido son hipointensas y las imágenes en T2 son marcadamente hiperintensos, eso es lo que tendríamos que ver en las resonancias magnéticas, como lo muestro a continuación. Aquí estamos viendo una imagen en T1, esta es una imagen por resonancia magnética. Aquí estamos viendo que este es un T1. ¿Y cómo identifico un T1? Muy sencillo, doctores. Nosotros inmediatamente vemos que el líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto?, en un T1 tiene que estar de color hipointenso o hiposeñal, ¿no?, que me señala que eso es un contenido líquido, y que además la grasa yo la voy a ver de esta característica de baja señal. Entonces diré que esto es un T1. ¿Cómo se ven los líquidos en resonancia magnética? Ahora que estamos aprendiendo resonancia magnética, entonces vemos que estas señales de los quistes son hipointensas, pero cuando vemos una imagen en un T2, y cómo yo identifico el T2,
mirando el líquido cefalorraquídeo, que este tiene que ser de alta señal en comparación con el T1. Y en T2 lo que yo voy a ver son los líquidos que se caracterizan por presentar alta señal. Entonces aquí tenemos que la imagen quística en un T1 es hipointensa y en T2 es hiperintensa. Entonces estamos viendo que esto se trataría de una imagen quística simple, un quiste biliar congénito y que no necesita mayor tratamiento, ¿no? ¿Y cómo veremos entonces otras lesiones quísticas para yo poderlas clasificar? Las lesiones quísticas puras y que se pueden distribuir en ambos lóbulos hepáticos, como lo hemos venido viendo. Hay otras patologías que también pueden darnos esas pequeñas imágenes difusas en ambos lóbulos hepáticos y que podría confundirse con quistes biliares. Sin embargo, aquellas imágenes que son muy pequeñas, como en este caso, que se encuentran distribuidas en todos los lóbulos en todos los segmentos hepáticos, lo más probable es que ya no sean quistes, sino que estos sean amartomas biliares. Para entendernos entonces, las múltiples lesiones quísticas que yo evalúe en el parénquima hepático y que tengan menos de 1.5 centímetros mayor, debo de plantear el diagnóstico de amartomas biliares. Muy bien, entonces aquí estamos viendo los estudios de resonancia magnética con gadolinio, ¿no? Así le decimos, porque en las resonancias magnéticas ya no empleamos las sustancias iónicas, sino empleamos las sustancias paramagnéticas, y entre ellas el gadolinio, donde mostramos que el gadolinio no tiene por qué alterar esas imágenes, tanto sean las biliares que ya hemos visto, estas no captan porque su pared es muy delgada, y los amartomas, por ser lesiones, algunas sólidas y otras con componente líquido, algunas de ellas pueden tener, pero frecuentemente no existe también captación de contraste por parte de estas lesiones. Entonces, si yo veo que las lesiones son homogéneas, que tienen la pared delgada y que estas tienen más de 2 centímetros de tamaño, lo más probable es que esos sean quistes biliares, ¿correcto? Mientras que aquellas que son más pequeñas y que se encuentran distribuidas difusamente, plantearemos el diagnóstico de amartomas biliares. En ambas las lesiones son benignas. Vemos entonces algunas lesiones neoplásicas, y entre ellas tenemos el cistoadenoma biliar. El cistoadenoma biliar entonces es un tumor poco frecuente, se dice que puede ser benigno o premaligno, ¿no es cierto? Que puede ser uni- o multilocular, de crecimiento lento, también igual que los quistes biliares, no comunica con el árbol biliar. Frecuentemente estos cistoadenomas se van a encontrar en mujeres, entonces no todo lo que veamos quistes en el hígado o es un quiste simple o es un quiste hidatídico como frecuentemente lo vemos, sino que también tenemos que tener consideraciones de otros diagnósticos. Debemos considerar entonces el cistoadenoma biliar, que vuelvo a repetir, es frecuentemente en mujeres, que en frecuencia de 4 veces sobre el varón, sin que esto no deje de decirles que también podemos tener estas lesiones en los varones con mucha menor frecuencia que las anteriormente descritas. Entonces, ¿cómo evaluamos nosotros un cistoadenoma? ¿Cuáles son los hallazgos entonces en resonancia? Vemos que puede ser de 2 tipos dependiendo de su componente, ¿no? Si estos son mucoides o estos son serosos. Si son mucoides, entonces en T1 por este tipo de componente mucoide lo vamos a ver muy diferente a los quistes biliares, teniendo así que en T1 va a ser hiperintenso y en T2 va a ser hipointenso. Mientras que el seroso, como es su mismo componente, es mucho más líquido, mucho más parecido al agua, como hemos venido viendo en un quiste biliar, sí se va a presentar como hipointenso, ¿no es cierto?, el de tipo seroso en T1, y al contrario en T2 va a ser hiperintenso. Entonces aquí estamos viendo, ¿no es cierto? Estamos viendo, esta es una imagen, vemos inmediatamente el líquido cefalorraquídeo, identificamos que entonces se trata de una resonancia magnética en T1.
Si vemos el líquido blanco, inmediatamente decimos que es una imagen en T2, ¿no es cierto? Y acá vemos que es una imagen. Si ustedes notan acá la grasa como en T1 es aumentada de señal, y estas secuencias que se llaman STIR, que quiere decir saturación grasa, entonces vemos aquí que saturamos, le damos una secuencia para saturar grasa y saturamos toda aquella imagen de grasa que se ve como hiperseñal en T1. Fíjese acá en el STIR, ya lo vamos a ver sin señal. Entonces repetimos, en T1 el líquido cefalorraquídeo se ve hiposeñal o negro, en buenas palabras, y la grasa al contrario se ve brillante, brilla la grasa, ¿no es cierto? Como una imagen de alta señal. ¿Qué es lo que pasa en un T2? El líquido cefalorraquídeo se ve de hiperseñal o blanca y la grasa sigue siendo blanca. La otra secuencia, que es de STIR o de saturación grasa, vemos que el líquido sigue siendo blanco, pero que la grasa, como la hemos saturado, ya no se ve como hiperseñal blanca, sino al contrario se ve negra. Si nosotros aprendemos esas tres secuencias que son importantes, ya habremos ganado mucho para hacer el resto de los diagnósticos. Entonces aquí tenemos que vemos una imagen que aparentemente es nodular, que tiene los bordes y contornos bien definidos y que en un T2 es hiperseñal. Probabilidad de que esto sea un quiste biliar, sí. ¿Cuál? Seroso o mucoide. Estamos viendo que se comporta tan similar al agua, hipointenso en T1 e hiperintenso en T2, entonces diremos que se trata de un cistoadenoma biliar de tipo seroso. Muy bien, entonces aquí estamos viendo un caso de una mujer de 22 años, es la edad de presentación de estos cistoadenomas biliares, de una mujer de 22 años de edad, y que en la resonancia magnética pues se encontró esta lesión muy bien definida, característicamente líquida por su comportamiento en T1 y en T2 y en saturación grasa. Si esto hubiera sido grasa, que también brilla, cuando le saturamos la grasa, pues esta se hubiera convertido de esta tonalidad al igual que la grasa, pero no, persiste de alta señal, entonces eso quiere decir que las lesiones son puramente líquidas. Entonces ya hemos entendido, es algo muy sencillo que lo que les estoy diciendo ahora. Las metástasis quísticas también como parte de neoplásicas son frecuentes. Recordemos que cuando hablamos de metástasis tenemos que ver el tumor primario que está generando esta metástasis. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la lesión es sólida de donde el tumor que vino, por ejemplo, un tumor de colon que se comporta como un tumor sólido, probablemente las metástasis al hígado también sean de tipo sólida. Pero aquellas metástasis, por ejemplo, que son de ovario, que las lesiones son fundamentalmente serosas, que son líquidas con un componente sólida, las metástasis también serán probablemente quistes en el hígado. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Que los tumores primarios van a determinar el comportamiento muchas veces de las metástasis que son afectadas al hígado. Entonces, diremos que la metástasis quística, ¿de dónde vienen? Principalmente de todos aquellos órganos que den una lesión quística. ¿Cuál de ellos? El páncreas, por ejemplo, me da lesiones quísticas. Los cistoadenocarcinomas de páncreas son quísticas y esa me da metástasis quísticas al hígado. El ovario también son cistoadenocarcinomas, ¿no es cierto? Entonces también la metástasis también al hígado serán pues también de tipo quística. Muy bien, hay otras metástasis que son muy vascularizadas y que nosotros le llamamos las hipervasculares, que como rápidamente son muy vascularizados, crecen rápidamente, y como crecen rápidamente el centro se necrosa, y si se necrosa, pues eso en la imagen por resonancia o por tomografía lo vamos a ver de aspecto líquido. ¿Qué otras metástasis quísticas también hay? Aquellas que son de comportamiento neuroendocrino, otras también los sarcomas, otros son los menomas, es decir, hay una variedad de metástasis quísticas que a la cabeza siempre tenemos que tener en consideración, que son aquellas del tumor primario que las afectan. Muy bien, entonces, ¿cuáles serán los hallazgos por resonancia magnética? Entonces aquí, primero, que las metástasis quísticas por lo general no son únicas. Cuando son únicas, son raras,
por lo general siempre van a ser múltiples lesiones que se distribuyen en todo el parénquima hepático. Entonces aquí tenemos, ¿qué será esto? Si acá vemos el líquido cefalorraquídeo, tranquilamente nosotros diremos, se trata de un T2, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo que la saturación no está negrita, entonces diremos que es un T1 con contraste, porque así los contrastados siempre se dan en imágenes en T1. Entonces aquí diremos que es un T2, aquí diremos que es un T1, ¿no es cierto?, con contraste con gadolinio, porque estamos viendo que la aorta está muy intensa de señal. Y acá igual diremos también que es un T1 con gadolinio, posgadolinio, pero que aquí está en fase arterial y aquí está en fase venosa. Aquí le llamo fase arterial, son aquellas imágenes por resonancia o por tomografía que las adquiero muy rápido, a los 20-30 segundos de iniciada la inyección de contraste, y la fase venosa, aquellas que se encuentran dentro de los 70 primeros segundos de inyección del contraste. Entonces aquí estas lesiones son muy fáciles de ver, son de alta señal en T2. Ya hemos visto que en T2 el líquido pues predomina y se ve de alta señal. Aquí estamos viendo cómo está captando periféricamente la sustancia de contraste, y acá con mayor certeza vemos que en la fase venosa esta captación periférica es característica de la metástasis quística. Otras, aquí estamos viendo una metástasis quística de una paciente de 59 años con un carcinoma de mama y elevación de las enzimas hepáticas. Entonces aquí que estamos viendo es un T2 como ha saturado, ¿no es cierto? Es un T2 con saturación grasa. Aquí estamos viendo también que es una fase arterial, y estamos viendo las múltiples imágenes diseminadas en todo el parénquima, ¿no?, con captación periférica que corresponden a metástasis. Muy bien, y las lesiones inflamatorias son importantes para nosotros en nuestro medio, en nuestro país, pues ocurren muchas de estas lesiones. Característicamente vemos los abscesos y también vemos el quiste hidatídico, que lo vamos a tocar ahora. Entonces, ¿cuál es el comportamiento del absceso? ¿Cómo es que yo voy a diferenciarlo de las otras lesiones quísticas? De la siguiente manera. Entonces aquí esta es una imagen por tomografía, ¿no es cierto? Estamos viendo con contraste oral porque ya está llegando hasta el colon. Aquí estamos viendo que esto es el hígado, esto es el estómago, aquí estamos viendo que esto es el colon, acá estamos viendo que esto es el vaso, esta es la vértebra, aquí está la aorta, ¿no? Estos son los pilares posteriores diafragmáticos, y aquí estamos viendo la aorta abdominal con contraste. Entonces, aquellas lesiones que nosotros vemos que confluyen, no sé, imágenes nodulares que tienden a confluir y forman el famoso signo del racimo de uvas, entonces el primer diagnóstico a considerar es abscesos hepáticos de tipo piógenos. Eso es su característica, tienden a confluir, tienden a captar la sustancia de contraste y tienden a siempre a tener esa forma del racimo de uvas, o sea, tienden a confluir todas ellas. ¿Cuáles son entonces los hallazgos en resonancia magnética? Un absceso tiene contenido líquido, ¿no es cierto? Por tanto, tendrá el comportamiento mismo del agua que estamos viendo en todas las lesiones. Será en T1 será hipointenso, y en T2 pues las características serán hiperintensos. Pero ¿cuál es la característica más? Que todo absceso forma un edema perilesional. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver por resonancia magnética? Aquí lo estamos viendo. Fíjense, este es un paciente varón de 63 años de edad que tiene fiebre, con dolor en el hipocondrio derecho, elevación de las transaminasas, leucocitos y desviación izquierda. Entonces estamos viendo aquí un estudio por resonancia magnética que ustedes ya se habrán dado cuenta que el líquido lo ven negro, ¿no es cierto? El líquido cefalorraquídeo. Entonces tranquilamente digo es un T1, veo posteriormente la aorta y digo está con contraste, entonces fácil. Esto es una imagen de resonancia magnética en T1 post-gadolinio. Entonces aquí que estamos viendo el hígado, ¿no es cierto? Estamos viendo el vaso, y por ser la fase arterial es que nosotros vemos que estas imágenes que se ven aquí en el vaso,
que aparentemente son algunas lesiones, pues no significa que estos son lesiones, significa que la fase arterial es muy temprana y que el parénquima tanto del hígado como del vaso todavía no se ha homogenizado para dar una imagen característica que estamos acostumbrados a verlo. Entonces aquí estamos viendo una imagen en T1, una imagen de resonancia en axial en T1, postgadolíneo y en fase arterial. Entonces ya estamos aprendiendo varias cosas. Entonces lo que estamos viendo acá, que son múltiples imágenes, ¿no es cierto?, de hiposeñal, pero que están captando periféricamente la sustancia de contraste, se están aglutinando y están formando un edema perilesional. Fíjense, esta imagen que ven acá de baja señal que rodea todas las toda la parte afectada, viene a ser el edema perilesional. Entonces, como ya hemos aprendido que aquellas imágenes que confluyen, que captan periféricamente, que tienen edema perilesional, la primera posibilidad diagnóstica es de abscesos piógenos. Entonces yo creo que ya no tenemos duda en diagnosticar un absceso piógeno. Otro quiste que nosotros vemos frecuentemente en nuestro hospital, ¿no?, son los quistes hidatídicos que son causados por el echinococos granulosos, ¿no es cierto? La infestación ocurre tras la ingesta de los huevos de la tenia, se localiza predominantemente en el hígado. No podemos dejar de lado otros órganos, sino que aquí en el hígado se presenta en el 75%, pero debemos de tener en cuenta que el quiste hidatídico afecta de pies a cabeza. Eso quiere decir, afecta el sistema nervioso central, las órbitas, la boca, la laringe, el corazón, los pulmones, el hígado, etcétera, etcétera. Por eso repito, el quiste hidatídico de pies a cabeza, teniendo en cuenta que el hígado es la mayor afectación con el 75%. Entonces, estos pacientes pues no tienen mucha sintomatología, a menos que crezcan demasiado y presenten alguna complicación. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos tanto en tomografía como en resonancia o en ecografía, ¿no es cierto? Vemos que, como hemos mencionado, que el quiste hidatídico es homogéneo su contenido. Este quiste también puede tener su contenido homogéneo, pero la pared ya no va a ser delgada, sino la pared es gruesa. ¿Y por qué va a ser gruesa? ¿Por qué? Porque tiene varios componentes esta pared. Esta pared va a tener el periquiste y va a tener el endoquiste, y por eso es que, como tiene una membrana, esta membrana característicamente va a captar la sustancia de contraste. Muchas veces hemos encontrado que las vesículas hijas se pueden encontrar dentro del quiste hidatídico, como a continuación lo voy a mostrar. Aquí vemos entonces un estudio de tomografía, ¿no? Esta es tomografía, ¿no es cierto? Aquí vemos que es con contraste oral porque el estómago lo tengo lleno de positivo, o sea, lo veo como hiperdenso, y acá vemos que la aorta pues está sin señal. Entonces tranquilamente decimos, este es un corte axial de tomografía sin contraste oral con contraste oral sin contraste endovenoso, donde estamos viendo una imagen quística multivesicular. Fíjense, aquí hay múltiples vesículas hijas que tranquilamente yo lo puedo diagnosticar, ¿no es cierto? Entonces, como lo vemos acá, este también es un corte de tomografía. Recuerden que la tomografía, para que no confundimos, siempre vemos la vértebra, ¿no? Si esta la vemos hiperdensa, entonces estamos viendo un estudio de tomografía. Entonces aquí estamos viendo una tomografía, un corte tomográfico con contraste, porque miren, ya está llenando la vena porta, ¿no? Estamos viendo acá, y acá estamos viendo además que está con contraste oral, donde vemos que en el segmento 4 hay una imagen hipodensa, ¿no es cierto?, con algunas calcificaciones centrales. Entonces, los quistes hidatídicos se clasifican también dentro de varios estadios o de varios tipos, por decirlo así. Es como una imagen quística simple, como si vieran un quiste simple, pero con una pared mucho más gruesa. Ese sería el quiste tipo 1.
Acá vemos que hay este es un estudio de resonancia magnética, ¿no es cierto? Vemos el líquido que es blanco, entonces ya sabemos que es un T2. Y sabemos que en un T2 entonces lo que va a brillar, ¿no es cierto?, es el líquido, ¿no es cierto? Y van a brillar además el contenido proteináceo o los septos que estos tengan, como parte del contenido. Entonces aquí estamos viendo esta imagen, esta lesión quística con las membranas internas, de alta señal, que corresponden justamente a eso, ¿no? A las membranas que se han desprendido del quiste hidatídico. Entonces aquí se trata de una mujer de 56 años que está mostrando una imagen axial y una imagen coronal, donde estamos viendo que en el segmento 8 esta lesión quística, vuelvo a repetir, con sus membranas internas, y esto corresponde al quiste hidatídico de tipo 2. Entonces el 1 es sin membrana, sin nada, homogénea nada más, pero con una pared gruesa. Aquí estamos viendo que mire esta pared gruesa. El quiste del Garvey de tipo 2 estamos viendo que tiene las membranas internas, y el tipo 3 estamos viendo que tienen las vesículas o multivesicular. El tipo 4 tiene algún componente sólido interno, y el tipo 5 es aquel que tiene calcificaciones internas. Entonces le acabo de mostrar los Garveys, ¿no?, con todas sus características del tipo 1, del tipo 2 al 5. Entonces aquí que tenemos que es una imagen, vemos inmediatamente el líquido cefalorraquídeo, diremos que es un T2, ¿no es cierto? Es un T2 de alta señal, tiene alto contenido líquido, y tiene además un contenido también como de membranas y componentes sólidos. ¿Qué Garvey sería entonces? Entonces yo me digo, no es una imagen quística que tiene membranas, es un Garvey 2, ¿no es cierto? Tiene múltiple vesícula, no tiene, pero tiene un componente sólido, entonces probablemente sea un quiste hidatídico Garvey 4. Muy bien. Entonces aquí estamos viendo también en corte coronal, ¿no es cierto? Estamos viendo un T2, la misma imagen, aquí con sus membranas y su componente sólido. Aquí vemos otra imagen por resonancia magnética, ¿no es cierto? Acá vemos el líquido cefalorraquídeo, sería un T1 o un T2. Aquí estamos viendo que es un T1, el líquido cefalorraquídeo blanco, ¿no es cierto? Entonces estamos viendo que es un T2, y aquí clarísimo estamos viendo que es una imagen, que una lesión bien definida con múltiples vesículas internas. Entonces esto sería un Garvey de tipo 3, que muestra sus vesículas hijas. Muy bien. En resumen, para las lesiones quísticas del hígado, entonces diremos que los quistes se dan en pacientes asintomáticos, predominantemente en mujeres, su contenido es homogéneo y la pared es muy delgada, sin ningún tipo de realce periférico. Los amartomas, también las pacientes son asintomáticas, son muy pequeñas, tienen menor de 1.5 centímetros. Los cistoadenomas, frecuentemente en mujeres, de lejos mayor de presentación en mujeres que en varones. No tiene comunicación con el árbol biliar. Estos pueden ser de todos los tamaños. Tienen una pared también gruesa, ¿no es cierto? Las metástasis ya hemos visto que depende, hay que considerar el tumor primario que tenga, el absceso, la triada clásica de fiebre, dolor y leucocitosis, ¿no es cierto? Y además que tiene una captación de la pared que también es gruesa. Y el quiste hidatídico, la señal es variable debido a sus tipos que hemos venido viendo, ¿no es cierto? Porque hay Garvey de tipo 5 y de acuerdo a ellos ustedes tendrán que clasificarlo. Muy bien.